Perdonarán, pero se nos cayó la cámara y se volteó un chingadazo. Entonces estábamos en el banquete para las 200 personas. Y lo interesante de todo esto es también observar cómo la festividad, la comida, la participación de la gente es importante. Eh, es interesante ver que sí hubo un proceso de independencia, pero no todo el mundo resultó beneficiado de forma directa. Y esto lo digo por la fuente que voy a leer a continuación. Es el anecdotario de viajeros. Es de José Iturriaga de la Fuente, la compilación de varios autores. Hace una revisión de autores de distintas épocas. Este anecdotario de viajeros nos permite tener un panorama de cronistas como Bernal Díaz del Castillo, el propio Hernán Cortés, gente que escribió con la finalidad de dejar un testimonio, muchas veces no para la posteridad, sino un testimonio inmediato, un testimonio para alguien cercano. Estamos hablando de epístolas, cartas. Iturriaga de la Fuente lo que ha hecho es tomar estos datos, generar esta compilación y dar un panorama con distintas perspectivas de México. Y es interesante porque son personas que no hay un elemento directo que los ligue, más que la impresión del viaje o muchas veces el amor a esta tierra y la impresión que les causaban las personas, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer un fragmento de un viajero que se llamó Karl Christian Sartorius, era de origen alemán, era hijo de un minero, llega a América, por sus ideas liberales fue perseguido en Alemania, estamos hablando del siglo XIX, y después regresa a Alemania, muere ya en una edad muy, muy avanzada. Él hace una serie de anotaciones de México en un momento posterior a la independencia. Pensaríamos que cuando se consuma la independencia, pues la gente la pasó a todo dar y que la población ya decía, bueno, somos independientes y ahora sí tenemos una serie de garantías y vamos a tener una mejor forma de vida. No, falso, no es cierto. Vamos a ver, entre las citas que hace, vamos a ver esta. Todas son interesantes, es muy difícil. Pero esta, por ejemplo, habla de la explotación en contra de los trabajadores de las minas y de las haciendas, ¿no? Dice así: y no faltan motivos para inducirlos a los indios o a los trabajadores a pedir dinero prestado, pues esta gente es incapaz de ahorrar lo suficiente para comprar ni el más sencillo artículo de ropa. El patrón debe dárselos a crédito y deducir el pago de su paga semanal. De esta manera, todos los jornaleros tienen deudas. Los niños, tan pronto como pueden trabajar, deben ayudar a pagar la deuda que en parte fue contraída por ellos, por los padres, y el hijo debe hacerse responsable por el padre en caso de que éste muera o no pueda laborar. Aquí hago una pausa. En la época prehispánica había una condición de esclavitud. Era distinta a la del esclavo africano que llega a América o que es explotado en Europa, por ejemplo, a partir de las colonias. Esta condición es muy parecida a la del esclavo prehispánico, donde el padre adquiere deudas y estas deudas son hereditarias y también pasan a los hijos, ¿no? Y vamos a ver algo interesante también. Sin embargo, no debe pensarse que esto es una ventaja para el patrón, ¿no? Él está hablando del lado del patrón, diciendo, no, bueno, no nos los estamos chingando, o sea, les hacemos un paro y no piensen que nosotros salimos ganando. Recuerden, él es minero, él está del lado del poder, ¿no? Sin embargo, no debe pensarse que esto es una ventaja para el patrón. Por el contrario, es una terrible carga y constantemente sufre pérdidas, pues tiene un gran capital en papel. No hay pago de intereses ni forma de despedir a los trabajadores inútiles sin perder lo que le deben. Y dada la escasez de gente, los propietarios de tierra se ven obligados a continuar con el sistema. Los indios son libres de ir al lugar que elijan tan pronto como liquiden su deuda. En muchas fincas es un ajuste una vez al año en Pascua, en otras cada 3 o cada 6 meses. Los trabajadores tienen entonces libertad para trabajar en otra finca siempre que el propietario se haga responsable de su deuda.
Lo que ocurre en realidad es un mero intercambio de peones y de cuentas. Algunos escritores que no han estado en contacto directo con estos indios y que tampoco están familiarizados con su situación respecto a los blancos, han afirmado que las infortunadas poblaciones indias son esclavas, que blancos criollos y mestizos tratan de evadir la ley que prohíbe la esclavitud, que abusan de ellos, etc. Pero no es así. El trabajo es voluntario y de acuerdo a un convenio aceptado por ambas partes. Sí, cabrón, lo mismo decían pues, en la época de la Revolución. ¿Se acuerdan de la tienda de raya? Pues estamos viendo el antecedente del sistema de la tienda de raya. Y estamos hablando de un momento que son 30 años después prácticamente, después de la independencia, y siguen existiendo condiciones de la esclavitud. Una de las luchas principales de la independencia, la principal lucha del padre Hidalgo, del cura Hidalgo, fue abolir la esclavitud. Esa es la principal lucha de la independencia de nuestro país. Y 30 años después, mole doña María. Siguen prácticamente en lo mismo. En la narrativa de mañana, lo que vamos a ahondar es, sí, que la gente vivía en esas condiciones y qué tanto han cambiado esos papeles en la época contemporánea. Digo, ahora ya no hay tienda de raya en las empresas, ¿no? ¿O sí? Ahora son tarjetas de crédito o son intereses chiquitos para que pagues menos y cosas por el estilo. Vamos a hablar obviamente de la gastronomía, qué es lo que come la gente en esa época. Estamos hablando que en el año de 1860 comienzan a existir las primeras luchas entre el pulque y la cerveza, con una cervecería que es establecida en la actual calle de Revillagigedo. Y la lucha entre el pulque y la cerveza es constante, de tal forma que esta batalla pues la gana la cerveza hasta nuestros días, que sigue siendo una bebida para jóvenes, ¿no? El pulque, pues que era consumido en la época prehispánica con fines rituales, mágico-propiciatorios, en la época de la conquista se va a consolidar como una bebida para grupos desprotegidos económicamente. Estamos hablando de criollos, mestizos, pobres, criollos españoles pobres, indígenas, todas las personas, negros, todas las personas que no pueden tomar vino tinto, pues le empiezan a meter a tlapehue, al pulque, y después llega la cerveza, que los defensores de la cerveza decían, no, si la gente no se empeda con la cerveza, si abusan de ella, pues es otra cosa, pero no es que la cerveza sea mala, y finalmente pues quien gana la batalla va a ser la cerveza. Los grupos culturales que existen en ese momento posterior a la independencia, la base fundamental, la separación del territorio tejano de México, la independencia de los anglosajones en el territorio de Texas, y cómo ese territorio, pues, que era parte del país, pues es desmembrado, ¿no? A partir de la ayudita, la patadita que da Antonio López de Santana, el ir y venir de Santana, las condiciones existentes en esa fragmentación de Méxicos, el México del norte, el México de las zonas de la industria, el México, bueno, de la industria todavía no se puede hablar en el siglo XIX, sino de los grupos ganaderos, el México en el cual la zona del centro es donde se administra, se centraliza el poder. No lo estamos viendo que el reconocimiento de la figura de Agustín de Iturbide se hace pues en la Ciudad de México, saliendo de la calle de los Plateros, en Palacio Nacional y en la Catedral, se centraliza por completo el poder nuevamente en una estructura, se independiza la nación de una monarquía para caer en un imperio mexicano, ¿no? El primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, el fusilamiento de Iturbide y posteriormente pasar a los distintos momentos en los cuales Antonio López de Santana gobierna este país hasta llegar prácticamente a la intervención norteamericana. Y el surgimiento a partir de la intervención norteamericana de lugares de esparcimiento. No podemos dejar de lado los cafés, no podemos dejar de lado las cantinas, que surgen como bares, ¿no? Y que después se van a establecer como cantinas para la gente pobre, los bares para la gente de recurso económico pudiente, acomodado, y llegar así al 845. Y todo esto, bueno, lo vamos a comentar en un ratito, menos de una hora, con los comensales,
para saber, repito, que lo que están comiendo, que lo que están viviendo, pues tiene todo un antecedente, tiene toda una raíz, una explicación y que nos conforma de alguna manera. Buscamos siempre, al hacer este tipo de eventos, de espectáculos, de narrativas, que sean amenas, pero que también dejen algo que pensar a quien nos escucha y con quien compartimos la mesa, la sal. Bueno, pues estas son unas probaditas de lo que vamos a tener el día de mañana sábado, sabadito de agosto en Palacio Nacional. Sábado 12 de agosto del 2017 en Palacio Nacional. Por el momento es todo. Soy Roberto Jiménez, con la cámara caída en la primera parte de este video. Sirve que hicimos 2 fragmentitos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Les comento que voy a ir subiendo los fragmentitos de Tecolutla, los manglares, el mar, ¿no? Muy antes de que estuviera toda esta parte del huracán Ramírez, no, del huracán que está ahorita en Veracruz. Y pues un abrazo y un reconocimiento a toda la gente que están en estos lugares. Ojalá y no sea tan fuerte el clima, sea pasadera la situación para todas y todos. Anduvimos por Veracruz la semana pasada, fuimos a Tajín. Vamos a subir un fragmentito de qué se come en Tajín, unos tamalitos que están bien piochas, para que no anden tragando ahí hamburguesas ni tonterías de esas. Y también pues darle movimiento en la infraestructura de los artesanos y de la gente que se encarga de hacer toda la cuestión de la gastronomía, que es muy rica en esa parte de nuestra república. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en La Historia. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao. Sí, es mi pijama. ¿Qué pedo? Que estén bien.